Esto es El Popular en Radio, un encuentro semanal de información y análisis. Buenos días a todas y todos. Esta es una nueva edición del Popular en Radio, un espacio de comunicación con los comunistas, los frente amplistas, los militantes sindicales y sociales y con todos los hombres y mujeres interesados en la política y en profundizar el proceso de cambios en nuestro país. Agradecemos todos los mensajes recibidos por mail, por teléfono y personalmente. Esto es El Popular en Radio. Muy buenos días, como todos los domingos los saluda Gabriel Mazarovich aquí desde CX30, en el Palacio Salvo, en la Plaza Matriz, en la Plaza Independencia de Montevideo. Feo. Ya cuando entramos ya estaba lloviendo, parece que va a seguir lloviendo varios días más. De ese tema vamos a ocupar una parte importante del programa, explicando la situación de los compatriotas y las compatriotas que han sufrido el efecto de las lluvias, de las inundaciones, de los evacuados, y por supuesto además de informar, convocando a la solidaridad activa, porque esto no alcanza con mirar por televisión y decir que horrible, hay que organizar la solidaridad desde todos lados, y de eso vamos a hablar en particular en este programa. Vamos a analizar la situación del mundo otra vez, mirando como siempre intentamos hacerlo, como los demás lo hacen tan poco, el resto de los medios comerciales de la derecha, nosotros, y le dan más tapa a una noticia de Rajoy que a las elecciones en El Salvador, por ejemplo, ¿no? Nosotros vamos a hablar de las elecciones en El Salvador, vamos a compartir una sorpresa musical y vamos a escuchar al candidato presidencial triunfador de primera vuelta, sacó casi el 49% de los votos, Sánchez Serén, ex comandante de la guerrilla salvadoreña y hoy candidato victorioso en la primera vuelta, que debe enfrentar el balotaje contra la derecha ultrafascista del Salvador, que es Arena, la de los escuadrones de la muerte, la que asesinó a Arnulfo Romero, a Monseñor Arnulfo Romero y a miles de salvadoreños, y la que aplicó, para que ustedes tengan idea, la política mano dura, después super mano dura y después recontra mano dura, se llamaba así, no estoy inventando, se llamaba así, para conseguir lo único que consiguió, más violencia, más mares y más muertos con el ejército en la calle. Digo porque Larrañaga, que está pintando, entre otras huevadas, eso, en los carteles con mucha plata, pagado en todas las ciudades del país, haría bien a ir a El Salvador. A ver, ahí tenían mano dura, recontra mano dura y super mano dura, y tuvo que venir la izquierda al gobierno para intentar resolver la guerra salvaje que los fachos de Arena, sin ningún éxito, hicieron contra la delincuencia en El Salvador. Y además nos vamos a enterar de la conformación del gabinete de Michelle Bachelet en Chile, con la histórica participación del Partido Comunista de Chile en el gabinete, en el Ministerio de Educación, por primera vez desde que Pinochet arrasó la democracia en Chile, en el año 73. Tenemos muchísimas cosas para hablar. También vamos a anunciar aquí un activo nacional de la Juventud Comunista, de la querida, muy querida, UJC, que se hace hoy. Vamos a hablar con el secretario general de la UJC para que nos cuenten qué andan, cuántos van a venir de todo el país a prepararse para la campaña electoral, para seguir avanzando y para cerrarle el paso a la derecha. Nos vamos derecho al programa de hoy. Esto es El Popular en Radio. Internacionales. Una mirada al mundo con el sur como norte. El pueblo salvadoreño tiene el cielo por sombrero. El Salvador, Santa Clara le canta. El pueblo
¿Se acuerdan de esta canción? Sombrero Azul, dedicada a la lucha heroica del pueblo salvadoreño, encabezado por su vanguardia política, y hay que decirlo así, el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. Esta canción, en nuestra época militante, la cantaban los Mejía Godoy, y con un ritmo completamente distinto. Este grupo salvadoreño, Salsa Clave, le puso salsa, pero el mismo contenido y la misma fuerza, para que los hermanos salvadoreños vuelvan a ganarle a una de las derechas más reaccionarias, más salvajes de América Latina, y es mucho decir. La derecha del mayor Davison, de los escuadrones de la muerte, de los asesinos que recorrían El Salvador masacrando gente. El FMLN, que ya viene de terminar un periodo de gobierno, obtuvo el 48, casi 49% en las elecciones presidenciales, encabezados por Sánchez Serén, un ex comandante de la guerrilla. Y uno no puede hacer otra cosa que alegrarse de este grupo político, de este grupo hermano, combativo del Salvador. Y además creo que muestra dos cosas: que el gobierno sí acumula, sí es cierto, acumula si hay una fuerza política atrás que lo haga acumular, y además que es imprescindible la unidad de la izquierda para triunfar. En estas elecciones de El Salvador fueron derrotadas la derecha y los grupúsculos ultraizquierdistas que se la tiraban por solos, que no llegaron al 1% de los votos, pero que pintaron contra el FMLN haciéndole el mandado a la derecha, como siempre. Vamos a escuchar el discurso del compañero casi electo presidente, combativo, en el que recuerda a mucha gente tan querida para los uruguayos y los revolucionarios de América Latina. Nada menos que a Farabundo Martí, nada menos que a Shafik Handal, el comandante histórico del FMLN, y seguramente por ahí, por esos volcanes preciosos del Salvador, ande riéndose de la vida y feliz el compañero Roque Dalton. Vamos a escuchar lo que decía en su discurso el compañero candidato presidencial del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. Es un día de historia democrática para El Salvador. Decirle a Shafik: cumplimos tu misión, Shafik. Ganamos. Somos victoriosos acá. Y a todos nuestros héroes y heroínas que regaron esta tierra con su sangre, les decimos: ustedes nos conducen, ustedes nos guían, ustedes son los que trazan este camino. Es una nueva página victoriosa al que yo me debo, ese partido que por muchas décadas ha trabajado por el pueblo salvadoreño. Ese partido tiene una enorme historia que se enorgullece de tener el nombre de Agustín Farabundo Martí. Y también yo les dije muchas veces que teníamos una dirección capaz, inteligente, sabia, que nos ha conducido, y un secretario general que se llama Medardo González, que en 2009 nos llevó a la victoria. Y ahora el 2014 nos volvió a llevar a la victoria. Derrotamos el miedo, derrotamos el engaño, derrotamos esas hipocresías con el pueblo salvadoreño. Por eso les decimos a estos adversarios que si en estas elecciones ganamos por 10 puntos de diferencia, en las próximas elecciones vamos a duplicar la diferencia. Era el discurso presidencial, el discurso de triunfo en la noche del compañero candidato presidencial de la heroica organización hermana Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. Ahora nos vamos a Chile. Michelle Bachelet, quien asumirá la presidencia de este país hermano el próximo 10 de marzo, luego de derrotar a la derecha en las elecciones, anunció la integración de su nuevo gabinete. Muy interesante la integración del gabinete, pero destaca particularmente, y es la gran novedad política para toda Chile, y el desespero del Mercurio y de la cueva de fascistas que escriben en él, la presencia de Claudia Pascual, militante del Partido Comunista, que se hará cargo de uno de los ministerios de este gobierno de Bachelet.
Michelle Bachelet anunció que en su gobierno trabajará, entre otras cosas, por la reforma de la Constitución, que contempla la reforma de la educación para garantizar este derecho a la población de forma gratuita. Vamos a escuchar a Bachelet. Vamos a llevar adelante una nueva Constitución, una Constitución que nos represente a todos y todas, que prepare a Chile para los próximos años en cuanto a nuestros recursos naturales, los derechos de hombres y mujeres, el reconocimiento de nuestros pueblos originarios, la descentralización que Chile necesita, el fin al sistema binominal, entre tantas cosas. Por su parte, el diputado del Partido Comunista, Lautaro Carmona, afirmó que la participación de Pascual en el gabinete de gobierno es un hecho histórico, ya que desde el gobierno de Salvador Allende y el golpe de Estado fascista de Pinochet, Chile no había contado con un ministro del Partido Comunista. Carmona reiteró el apoyo del Partido Comunista y de sus militantes al plan de gobierno de Michelle Bachelet. Escuchémoslo. Muy contento además por el nombramiento de Claudia Pascual como ministra del CERNAM, muy identificado con lo que es el programa de gobierno, con mucha confianza en las nominaciones que ha hecho la presidenta, que ha vinculado directamente esos nombramientos, sus capacidades, su condición de equipo de trabajo junto a ella para impulsar el programa que hemos comprometido con el país, con la sociedad chilena. Nosotros siempre lo dijimos, nos pusimos a disposición de la presidenta, nunca nos planteamos ni sugerencias, ni nada, digamos, ni siquiera expresiones que puedan rayar en una cosa diplomática, sino en la ubicación donde, por lo demás, constituye un hecho histórico para nosotros, y creo que Claudia representa muy bien ese hecho histórico, que es después del año 73, por primera vez una dirigente del Partido Comunista está integrando un gabinete en este caso del gobierno de la presidenta Bachelet. Esto es El Popular en Radio. El tema de la semana. Nos vamos a meter de lleno entonces a la grave situación que vivimos en el Uruguay con la permanencia de lluvias, el caudal increíble y la permanencia de las lluvias muy por encima del promedio de estas épocas histórico en el Uruguay. Actualmente, según los últimos datos del Sistema Nacional de Emergencia, son más o menos 3.000 las personas que están fuera de los hogares en nuestro país. 761 personas evacuadas, más los autoevacuados. En Durazno hay 310 evacuados y 1.980 autoevacuados. En Soriano hay 26 personas evacuadas, en 33, 27. En Canelones ya superaban los 150 y iban creciendo. En San José 100, en Montevideo más de 200, en Maldonado 20 y en Colonia 18. Se estima que en las próximas horas las evacuaciones pueden aumentar en Montevideo y Canelones. Les queremos contar además que hay 24 rutas cortadas y tramos de carreteras donde el nivel del agua superó el pavimento. El 50% de las rutas cortadas están en el departamento de Canelones. En Montevideo, que además este teléfono atiende para Montevideo y para toda la zona metropolitana, se puede llamar por emergencias al 2481-2031, 2481-2031, o escribir al correo secoed, @adinet.com.uy. Los lugares definidos en Montevideo para recibir evacuados son el velódromo, donde existen camas prontas para ser utilizadas, el gimnasio del liceo ubicado en Camino Maldonado, esquina Florencia, junto a la Escuela Nacional de Policía, el Mercadito Victoria, en Carlos María Ramírez y Rivera Indarte, en La Teja, la Plaza de Deportes, en Matilde Pacheco y Beloni, en Piedras Blancas, el local de la Casa del Vecino, en General Flores y José María Guerra, y un refugio del Mides, ubicado en Real y José Mármol, también en La Teja. Vamos a trabajar sobre este tema para ver cómo organizamos la solidaridad. Vamos a escuchar primero a Canepa, presidente y coordinador del Sistema Nacional de Emergencia, subsecretario de la Presidencia de la República, que así explicaba la situación general del país.
En primer lugar, vamos a dar un informe sobre la situación general en todo el país y luego vamos a hablar sobre la situación en particular de los dos departamentos más afectados en el día de hoy por la inclemencia del tiempo, en particular por la acumulación de lluvia de las últimas horas, que han sido el departamento claramente de Montevideo y de Canelones, pero también el departamento de Maldonado ha sido fuertemente afectado por la lluvia del día de hoy. En primer lugar, en los departamentos inicialmente afectados, recuerden que en el día de ayer hicimos una conferencia de prensa con el intendente departamental de Durazno, Benjamín Miriazábal, también con el intendente Dardo Sánchez de 33 y el intendente de Canelones, Marcos Carámbula, donde el tema central era la situación que se estaba viviendo en el departamento de Durazno. En el día de hoy, en Durazno la situación general se mantiene estable, absolutamente controlada y trabajándose por parte del Centro Coordinador de Emergencia Departamental de Durazno en coordinación con el Sistema Nacional de Emergencia permanentemente en la situación de los evacuados y en la situación de los autoevacuados. El río está disminuyendo en Durazno y se mantiene el número de personas evacuadas que dijimos en el día de ayer. En el departamento de Durazno se encuentran 310 evacuados, no ha sido variado el número de evacuados, 1.980 autoevacuados, que son 880 que han sido evacuados por el Centro Departamental de Emergencia, el Sistema Nacional de Emergencia, y que están registrados y que han ido a hogares de familiares o de amigos o de conocidos, y 1.100 que lo hicieron por sus propios medios y que están siendo relevados por el MIDES desde el día de ayer y que se tienen la pertinencia de todos los elementos de salud, todos los elementos vinculados también al control del MIDES y también a la atención a la situación que están viviendo esas familias ya varios días fuera de su hogar. En horas de la mañana, como saben, se registraron precipitaciones copiosas en los departamentos de Colonia, Soriano, San José, Maldonado, Canelones y Montevideo, lo que provocó básicamente el problema central, que el agua anegara en calles y viviendas. La gran mayoría de situación de evacuados de los departamentos de Canelones y Montevideo que vamos a pasar a relatar está basado no en desbordes de arroyos o de ríos, sino en una situación de acumulación y de anegación de las calles y en particular en muchas viviendas que están sufriendo por debido a las intensas lluvias la situación de inundación en las mismas. De acuerdo a los registros del Instituto Uruguayo de Meteorología, entre las 9 de la mañana y las 15 horas del día de hoy, cuando se concentró la mayor cantidad de la lluvia en el sur del país, en Melilla hubo 125 milímetros, en Carrasco 93 milímetros, en El Prado, en Montevideo 92 milímetros y, por ejemplo, en Punta del Este 62 milímetros como promedio. Estamos hablando de lluvias muy por encima del promedio habitual a esta altura del año y en un acumulado de las últimas semanas y en particular los últimos días que está muy por encima de lo que son no solamente los promedios, sino los registros más altos desde que se registran las lluvias en nuestro país y de lo más alto de las últimas décadas. El fenómeno fue especialmente severo y ha sido especialmente severo en el departamento de Canelones y Montevideo, también en Maldonado. En Canelones y Montevideo ya existía un importante acumulado de los días anteriores, por lo tanto, debido a la lluvia de las últimas horas, se superó ampliamente la capacidad del drenaje del sistema pluvial. Era Canepa explicando la situación. Nos vamos ahora a escuchar a uno de los intendentes de los departamentos más afectados, que es Canelones, el compañero Marcos Carámbula, y después vamos a hablar en vivo desde el lugar con el compañero alcalde del municipio F de Montevideo, el compañero Francisco Fleitas, uno de los municipios más afectados por las tormentas y las inundaciones. Vamos a escuchar ahora al compañero Marcos Carámbula. En el caso de Canelones, la situación sigue siendo muy dura en lo que tiene que ver sobre todo con numerosas zonas que, a pesar de un esfuerzo enorme que se ha hecho con nuestra maquinaria, las distintas direcciones de gestión ambiental, obras y el apoyo del Sistema Nacional de Emergencia, la prolongación, intensidad y volumen de las lluvias ha dañado la estructura de caminería y fundamentalmente numerosas zonas inundadas, con el daño que genera en las viviendas, con mucha gente que ha tenido en estos días viviendo la zozobra de cuando el agua crece y genera esas dificultades. En el día de ayer nosotros hicimos un recorrido por las zonas más afectadas, el agua venía bajando, sin embargo en la noche la precipitación continua, intensa y abundante vuelve a plantear este tema. En función de esto, y valoramos muchísimo en el día de hoy, desde la respuesta de sensibilidad del presidente del
SECOED a nivel nacional, vamos a poder contar desde la tarde de hoy, mañana, con la cooperación de las máquinas del Ejército en toda una tarea de limpieza, de cunetas, de drenaje de pluviales, facilitando la más rápida evacuación de las calles y aguas y casas que hoy tienen el agua a la altura de sus puertas o adentro de sus casas. Es el problema mayor de Canelones. Tiene que ver con un tema estructural. Hay zonas que en los últimos 10 años, ya no me refiero solo a Ciudad de la Costa, sino a todo lo que es Costa de Oro. Hoy viven allí 50.000 personas entre Salinas y Parque del Plata, con todo el desafío estructural que naturalmente debemos abordar y que ahora más que nada estamos resolviendo la emergencia, asegurar el drenaje, la pluvialidad y las cunetas. Quiero entonces agradecer el trabajo conjunto a nivel nacional, a nivel departamental, el apoyo que vamos a tener a partir de ahora del Ejército. Nosotros tenemos afortunadamente un buen parque de maquinaria, pero aún así no damos abasto en cuanto a todo lo que es limpieza y de cunetas y pluviales, y este aporte del Ejército realmente va a ayudar mucho. Quiero finalizar con algo también muy importante, porque se ha generado inquietud, sobre todo en todo el sector vitivinícola en nuestro departamento, por la altura que es las precipitaciones a la altura previo a la vendimia. Está trabajando muy arduamente el Ministerio de Ganadería y Agricultura, el propio ministro, la Junagra e INAVI en la búsqueda de soluciones, algunas ya adelantadas con lo que tiene que ver con los seguros, el seguro de riesgo hídrico recientemente implementado y las medidas que en las próximas horas en las cuales está trabajando el Ministerio, Junagra e INAVI serán comunicadas. Así que... Esto es El Popular en Radio. Era Marcos Carámbula, explicando la situación de Canelones, por cierto, muy difícil y que necesita de toda la solidaridad y de todo el apoyo. Ahora vamos a hablar con un querido compañero y amigo, alcalde del municipio F de Montevideo, porque algunos tendieron al principio a pensar que esto era afectación fundamentalmente en el interior del país, y Montevideo, junto con Canelones, es de los departamentos más afectados por la situación, y en particular el municipio F es uno de los más afectados de la capital. Estamos hablando con Francisco Fleita, que está en el medio de todo ese laburo, y le agradecemos mucho por atendernos. ¿Cómo está, Francisco? ¿Cómo andan? ¿Andan bien? Un gusto que me hayan llamado. Francisco, vamos a explicarle a los compañeros y las compañeras que nos están escuchando, porque puede ser que no todo el mundo lo tenga presente, la ubicación, ¿qué es lo que agrupa el municipio F? Y bueno, el municipio F lo limita con Canelones, con el municipio E por intermedio de Camino Carrasco, surge un tramo de 8 de octubre, Corrales, General Flores, Belloni, hasta casi unas cuadras antes del perimetral que cruza en Belloni. Entonces limitamos con Canelones, con el municipio E de Montevideo y con el D. Y bueno, y yo ahora he escuchado el final de la entrevista al compañero Marco, y claro, nosotros además pertenecemos a la zona metropolitana con Canelones, y tenemos una importante cuenca, porque pertenecemos a la cuenca del arroyo Carrasco, los bañados Carrasco, todo eso, que está bastante complicado. Lo más conocido es el arroyo Toledo, el arroyo Manga, la cañada de la Chacarita, pero tenemos un sinnúmero de pequeñas cañadas que además, cuando se dio el crecimiento, el corrimiento de los habitantes a la periferia de Montevideo, habitualmente ocuparon estos lugares que no tenían infraestructura, bueno, con un montón de complicaciones. Y por eso incluso somos los más afectados, todos los municipios de los que algunos hablan de la periferia, el A, el G, el D y el F. Sí, sin duda, nos estaban hablando también y mandando mensajes gente que trabaja en el municipio A, diciéndonos efectivamente que se necesita ropa, que se necesitan alimentos y sobre todo que se necesita hipoclorito también para ayudar. Pero hay una pregunta, Francisco, ¿de qué situación estamos hablando en tu municipio? ¿Cuánta gente hay en situación de evacuación? ¿Cuánta gente en situación complicada? ¿Y cómo se puede ayudar? Bueno, el tema primero amerita una pequeña explicación. Por supuesto. Cuando uno habla de evacuados, habitualmente los números que se manejan son los que evacuamos desde el punto de vista institucional.
Lo que muchas veces no tenemos es la cifra de autoevacuados. De autoevacuados, que a veces suman decenas. Nosotros, por ejemplo, nos llaman para evacuar en determinado lugar y el vecino no se quiere ir del lugar para el lugar que vos tenés dispuesto, y resuelve con otros vecinos o lo llevás a la casa de una hermana, ¿viste? Digo, esa cifra es la que no manejamos. En este momento, evacuados nosotros tenemos 10 personas que están en Salesiano. Nos sacamos ahora en las horas de la madrugada, a las 2 de la mañana más o menos, 2, 3 de la mañana, y el lugar que teníamos previsto, porque SECODE está intentando concentrar en un lugar. Pero ahora nosotros tenemos 2 equipos en la calle trabajando, y hay un equipo que está, por ejemplo, al lado del Bañado Carrasco, donde está el Museo Fernando García, que hay un conjunto de familias en un pequeño salón comunal que ellos tienen ahí, que fueron justamente los que sacamos nosotros para otro lado, son los que no pudieron entrar en ese lugar. Y después fuimos a levantar una familia hace unas 2 horas más aproximadamente, que eran 6 integrantes, pero ellos resolvieron no salir, porque en el Manga estaba la situación, aparentemente se podía llegar a complicar. En este momento no está lloviendo, el problema no es que llueva, sino que el problema es que nosotros a nuestra red hídrica, la del municipio de F, se aporta de muchos lugares de Montevideo los pluviales. Sí, es el punto de terminación de muchos cursos de agua. De muchos lugares, la cuenca del Carrasco es una cuenca importante. Pero en este momento la situación es esa. Después tenemos familias de La Rinconada y el Monarca, que además han perdido todas sus cosas. Fue muy brava la inundación en el arroyo Manga desde la década del 70, no tenía estas características. Y bueno, digo, hay un conjunto de vecinos afectados. Lo que sí yo quiero aprovechar este medio para decir alguna cosa a los vecinos. A ver, estamos en una situación de emergencia. Valorar bien que los recursos que tenemos queremos que se utilicen bien. Que de repente evalúen bien, porque no es lo mismo que se te desborde una cañada, que queden las casas bajo de agua, a que de repente se te revienta un caño en la esquina. Bueno, si bien es bravo para todo el mundo, la situación no es igual. Pero además, por otra parte, nosotros, en el Centro Comunal 9, 8 de octubre y Marcos Sastre, estamos recibiendo la solidaridad de la gente. Fugman ya estuvo arrimando ayer alguna cosa, el municipio A, que en el medio de todo esto también nos convocaron para darnos ropa, pañales, todas esas cosas que se precisan en el momento de este tipo de cosas. Sí, aclaremos para la gente que no siempre lo tiene claro, Francisco, el municipio A es la zona básicamente de La Teja y el Cerro. Teja, Cerro, Paso la Arena. Claro, toda esa historia para darle idea de dónde están ubicados y que han tenido una actitud solidaria con la otra punta de Montevideo, aún teniendo una situación complicada en su propio municipio. Estamos hablando de más de 200.000 habitantes, que, a ver, no estamos hablando de otros lugares que tienen otras posibilidades, estamos hablando de esos lugares. Y después, los compañeros de los distintos municipios, en la medida de sus posibilidades, aportan cosas. El municipio CH dice, nosotros estamos bastante bien, precisás un camión, precisás ese tipo de cosas que a nosotros nos viene muy bien. Pero después tenemos complicaciones, que el agua rompió alguna calle, todo eso. Lo que queremos decir a los vecinos que nosotros ahora la situación es atender a la gente que hay que evacuar o los que están evacuados. Y otra cosa, porque estamos teniendo problemas. Yo estuve hasta las 2 de la mañana en la Ruta 8 porque los vecinos cortaron la Ruta 8 porque no tenían luz, porque UTE no les habilitó la luz porque se inundaron. Hay que comprender que además tenemos distintas responsabilidades. Entonces nosotros le pedimos a los vecinos, entendemos que se les pudre la comida, que no sé qué, pero la situación son situaciones de mucha emergencia. Entonces mientras ellos cortan la ruta, gente que va bien a laburar, no sé qué, porque no tienen la luz, nosotros tenemos gente de repente amontonada en algunos lugares que no pueden ni siquiera ir a sus hogares. Intentando comprender la situación de todos, decir que anoche se hizo presente un compañero que integra el directorio de UTE, el compañero Walter Sosa, muy bien, se arrimó ahí al lugar, estuvo con nosotros, con los bomberos, intentando explicarle la situación a esta familia.
Entonces digo, esto va a seguir, por lo tanto UTE no sé si va a restablecer el servicio, ¿ah? Pero estas cosas hay que saber. Y en este momento hay un equipo trabajando, que está el director de Desarrollo Ambiental, Juan Canesa, compañero del SECOED, están trabajando en el Manga junto con el Ejército y máquinas de la Intendencia, tratando de hacer algunas sangrías en el Manga que están permitiendo que el agua se vaya más rápido. Ahora, lo que nos pasó fue impresionante, a ver, por más que inclusive están cambiando un puente que lo afectó, creo que lo estaban para tirar y todo eso y sacarlo, pero bueno, andamos en eso. Francisco, recordémosle a la gente en particular, porque hay una campaña de solidaridad lanzada desde todos lados, desde el PICNT, desde FUGBAN, desde el propio Frente Amplio y también convocada por el PSU, un lugar para recibir en este municipio, que es de los que está más jodido y más complicado y donde más hay que ayudar, es entonces 8 de octubre y Marco Sastre. 8 de octubre y Marco Sastre, que es 8 de octubre 4700, pero que nosotros en estos momentos, porque los servicios siguen, ¿no? Se está expidiendo la credencial acá. Uh-huh. Tenemos este fin de semana y el fin de semana que viene, entonces van a haber mucha gente. Pero hay un funcionario ahí que los recibe, ¿está? Y si llega a estar cerrado, porque el frente va a estar abierto hasta las 5 de la tarde, es por Marco Sastre, pero es todo el mismo edificio. De acuerdo, para ubicar a la gente cerca del sindicato FUNSA. Sí, pasando en la curva de Maroña. Exacto. Estamos en el enclave de 8 de octubre y Marco Sastre, y enfrente está la calle Picioli. Estamos a 2 cuadras de lo que es la Plaza Bolívar General. Perfectamente. Francisco, te mandamos un abrazo enorme, toda nuestra solidaridad y los micrófonos, las páginas, todo lo que necesites para ayudar, y además convocamos a todos nuestros oyentes, que sabemos que son muy solidarios, a que la solidaridad se transforme en acciones activas, es decir, a llevar ropa, a llevar hipoclorito, se precisa pañales, se precisa ropa de niño, para ayudar a toda esta gente que estará evacuada o no, pero muchos de ellos, como decía Francisco, zona de asentamientos, zona de viviendas irregulares, porque no ha quedado otra allí, perdieron todo con la crecida del arroyo Manga sobre todo, pero que viene también de los bañados de Carrasco. Entonces te dejamos laburar y te mandamos un abrazo bien apretado y vamos a andar por ahí contigo. Bueno, y yo agradezco la presencia solidaria, aunque dice que la solidaridad no se agradece, pero yo agradezco porque en realidad sabemos de lo que se ha dado, de la organización que se ha dado. Yo ahora tengo anotado acá, yo termino esta llamada y además me están llamando, tengo que llamar a una compañera del Cerro para chequear una información ahí, para ver si tenemos que ir a buscar ropa, por ejemplo. Me parece muy bien, felicitaciones a la compañera del Cerro. Digo porque nos están pasando estas cosas, ¿no? Digo, en el medio de la complicación, siempre queda aquella llamita que alienta a un futuro mucho más hermoso. Sin duda, pero tiene que ser masivo. Convocamos a todo el mundo a que, ya lo saben, 8 de octubre y Marco Sastre es el centro donde están recibiendo los compañeros para toda esa inmensa zona de Montevideo, para que no estén solos, para que todas las complicaciones se puedan enfrentar mejor. Un abrazo grande, Francisco. Bueno, un abrazo para ustedes y muchas gracias. Salud. Era Francisco Fleitas, alcalde del municipio F, uno de los más afectados de Montevideo por la situación. Como ustedes ven, aborda Manga, la curva de Maroña, Flor de Maroña, Villa García, parte de Carrasco Norte, toda una de las zonas con complicaciones, con la gente metedora, pero con mucho menos recursos. O sea que hay que desplegar una solidaridad enorme hacia allí. Nos escribían compañeros de ahí que una de las cosas que más están necesitando son pañales y hipoclorito. Pañales porque se mojó todo de muchísima gente, hay muchos gurisitos ahí, mucho gurisito por esa zona, y tener a los gurises con toda la ropita mojada es una complicación si son bebés, y se van a ver complicaciones de salud. Así que 8 de octubre y Marco Sastre, vamos arriba, como hacen los compañeros del Cerro y de La Teja, del municipio A, y de la solidaridad. Hay que desplegar toda la solidaridad para allí, y de eso queremos hablar antes de irnos a la tanda, y la vamos a mandar.
Se ha organizado para todos los compañeros y compañeras afectados en todo el país campañas de solidaridad. Las ha lanzado el PICNT, lo está haciendo el gobierno, con todo lo que tiene, el MI de Salud Pública, el Ejército, la Policía Caminera, los bomberos, todo para ayudar, las intendencias. Pero el PICNT ha lanzado una campaña solidaria para recolectar víveres y ropa en todos los locales sindicales del Uruguay. Lo propio ha convocado el Frente Amplio, y yo les quería leer, contarles una cosa y después leerle una declaración. El Zunca arranca, las Brigadas Solidarias Agustín Pedrosa, arrancan ahora y el lunes para la reconstrucción de algunos de los lugares más jodidos en el interior del país, que perdieron casas, perdieron todo, para ver cómo se ayuda. Seguramente vamos porque vamos a estar nosotros también desplegando toda la solidaridad aquí con los sindicatos. El Partido Comunista del Uruguay expresa su solidaridad con las y los compatriotas afectados por las lluvias e inundaciones. Respalda todas las medidas tomadas por el Gobierno Nacional y las Intendencias y llama a la solidaridad activa de nuestro pueblo. Adhiere a la campaña solidaria instrumentada por el PICNT y convoca a todas y todos a apoyar con alimentos no perecederos y ropa, sobre todo de niños, para que la solidaridad sea efectiva y rápida. También participará de la campaña solidaria del Frente Amplio y todos sus comités de base. Pone a disposición todos sus locales para recolectar alimentos y ropa y convoca a todos sus militantes a participar activamente de la solidaridad en todo el país. Con esta información y recordando que en Montevideo, en el municipio F, 8 de octubre y Marcos Sastre, en Canelones está el comité de base de Atlántida, por ejemplo, nos escriben recogiendo víveres y ropa, en todos lados, compañeras y compañeros, en todos lados. Se trata de pasar de la palabra a los hechos y estar al lado de los que están más jodidos. Solidaridad se escribe haciéndola. Nos vamos a una tanda, volvemos con una entrevista a la ministra de Salud Pública, Susana Muñiz. Porque la lucha de ideas es en todos lados, ahora el Popular en Radio, también en Facebook. Agregando nuestra página podés acceder a los programas grabados para escuchar en línea o descargarlos a tu PC. Búscanos y sumate a nuestra red de amigos. El Popular en Radio, también en Facebook. El tema de la semana. Bueno, nos están lloviendo mail y mensajes de texto, por suerte, sobre la organización de la solidaridad con los compatriotas y las compatriotas que están sufriendo el efecto de las inundaciones y las lluvias. Me alegro mucho, volvemos a reiterar porque nos piden, en el municipio F de Montevideo, el lugar para recolectar los víveres y la ropa es en 8 de octubre y Marcos Sastre, allá en la curva de Maroñas. Y, por ejemplo, ya nos dicen que en Atlántida el comité de base está instrumentando la recolección y así es en todo el país. En Montevideo hay un teléfono para llamar que es el teléfono del centro de emergencias, del Comité Departamental de Emergencias, que es el 2481-2031, que atiende además emergencias de toda la zona metropolitana y no solo de Montevideo. Ahora vamos a pasar a otro tema, pero que está relacionado con la solidaridad, ¿cómo no? Sí estará relacionado. Recibimos a una querida compañera y amiga, actual ministra de Salud Pública, la compañera Susana Muñiz. Muy buenos días, Susana. Buenos días, y bueno, sí, reiterar la solidaridad. Te diré que yo estoy bastante complicada también, vivo en Ciudad de la Costa. Y bueno, yo, si me permitís, quisiera empezar agradeciendo a los equipos de salud que colaboraron con los evacuados, que siguen colaborando, especialmente a la gente del 105 que realmente estuvo llegando a lugares muy complicados, ayudando muchísimo, coordinando a su vez las acciones. También al equipo de salud de la Española de Ciudad de la Costa, que en horas que quedó el hospitalito de ACE, quedó aislado, brindaron atención a los usuarios de ACE, y especialmente a los directores departamentales de salud que estuvieron organizando en todo el territorio nacional también la atención sanitaria en los distintos departamentos. En el día de mañana vamos a estar haciendo desde el Ministerio de Salud Pública una compra importante de repelentes, porque obviamente se están juntando criaderos de mosquitos,
y a su vez de material de limpieza. Bueno, mañana lo vamos a estar anunciando y se va a estar repartiendo de las direcciones departamentales de salud. Vamos a estar dando bien las direcciones para que la gente pueda acceder a ellos. Me parece muy bien, Susana, empezar por eso, porque además debe ser hoy la prioridad de acción de todos, estar al lado de la gente que está más jodida y más golpeada, que además, en general, es la gente con mayores dificultades, con mayor problema de inserción social, ¿verdad? Sí, es verdad. Susana, queríamos empezar esta conversación de este año, cuando tú recién asumiste, hicimos una nota, la recuerdo muy bien, larga, que incluso fue la tapa del Popular, sobre los ejes de tu gestión, sobre los ejes de lo que se venía haciendo en los gobiernos del Frente Amplio en salud. ¿Cómo está la reforma de la salud, que es el gran buque insignia de la gestión en salud pública y una de las reformas más importantes que ha encarado el gobierno del Frente Amplio? Bueno, nosotros en ese editorial del Popular, en la editorial no, en el reportaje, habíamos marcado cuáles eran los ejes. En esos ejes continuamos trabajando y profundizando, y hemos obtenido algunos logros y todavía tenemos algunos debes, ¿no? Uno de los ejes que nos habíamos fijado era la universalización de la cobertura, siguiendo un cronograma que ya estaba preestablecido desde antes de asumir. Se siguió cumpliendo, ¿verdad?, con ese cronograma. En diciembre pasado entraron los cónyuges sin hijos a cargo y ya estamos en 2.330.000 usuarios en el FONASA. Por otro lado, decíamos, universalizar la cobertura, pero también con mejoras en la accesibilidad. Y nos hacíamos especial referencia a la accesibilidad geográfica y económica. En la económica, además de aquellas cosas que anunciamos el año pasado, Papá Nicolau gratuito, mamografía gratuita, disminución de los tickets, del costo de ticket y copagos, la quimioterapia, radioterapia gratuita, los controles gratuitos por edad, ¿verdad?, con determinados estudios, además que hacen a los controles en salud, un único ticket por región, tanto para tomografías y resonancias magnéticas, ¿verdad?, independientemente de que requieran o no contraste y requieran o no anestesia. En eso seguimos trabajando. Yo creo que la gente todavía no sabe de los últimos, de las últimas gratuidades en referencia a quimioterapia, radioterapia y el único ticket para tomografías y resonancias, por eso me importaba marcarlo. Seguimos trabajando, estamos intentando llegar a un ticket único para los pacientes crónicos, pero bueno, todavía tenemos dificultades, sobre todo económicas, porque ustedes saben que cuando en realidad se le da una gratuidad al usuario y se disminuye el pago de bolsillo, de alguna forma el Estado lo compensa. Por otro lado, en la accesibilidad geográfica, salud rural cada vez, el Plan Nacional de Salud Rural cada vez más llega a distintos lugares y a más lugares en el país. En este momento estamos haciendo una compra de equipamientos y de móviles para llegar sobre todo a las zonas más alejadas, donde es además donde tenemos menor cantidad de población, y por lo tanto estos móviles van a estar ubicados en cada departamento y llegando a todas las distintas zonas. En breve, cuando tengamos, porque ya tenemos el equipamiento, todavía no tenemos los móviles, se están licitando en estos días, vamos a estar haciendo el anuncio a la población. Por otro lado, también se compraron 100 cardiodefibriladores automáticos para ubicarlos en distintas poblaciones a lo largo del país. Seguramente estos cardiodefibriladores además no van a estar ubicados en las policlínicas, sino van a estar ubicados seguramente en las comisarías, porque es en aquellos lugares donde no podemos tener aún policlínicas abiertas 24 horas por falta de profesionales. El asunto es que la gente pueda tener accesibilidad. Obviamente vamos a estar capacitando a las poblaciones para su uso. Y en el caso de salud rural, también cercano a los 30 años, ¿verdad?, del asesinato de Vladimir Roslik, un médico rural, ¿verdad?, de San Javier, se va a estar otorgando un premio a las buenas prácticas en salud rural para los equipos de salud rural. Va a ser anunciado inclusive por la compañera de Vladimir Roslik, donde justamente vamos a estar demostrando que podemos llegar a distintos lugares, pero no de cualquier forma, sino con calidad.
En el caso de los recursos humanos, seguimos trabajando, ¿verdad?, en la estrategia de generar, obviamente, las carreras y los especialistas que hoy no tenemos en el sistema. Ustedes vieron que el otro día estábamos hablando del censo de enfermería. Sí, exactamente, y de algunas características, primero que hacen falta mucho más, y segundo una hiperconcentración de los recursos humanos, ¿no? Sí, pero por eso, y quiero agradecer especialmente a la Universidad de la República, pero en este sentido también tenemos el compromiso de la Universidad Católica de generar estas carreras en el interior del país para que se forme la gente del interior y se queden a vivir en el interior, que es donde más la precisamos. En este caso, además, estuvimos trabajando en la semana también los citólogos, que son en realidad de los técnicos, digamos, en anatomía patológica, los que se especializan, por ejemplo, en todo lo que es la técnica del Papá Nicolau, de reconocer su título, de hacer un reconocimiento aparte para ellos, y de esta forma poder porque ahora en realidad que tenemos Papá Nicolau gratuito, lo que nos está pasando es que tenemos dificultades con los técnicos. Así que seguimos trabajando en ese tema. En el tema participación social, ustedes saben que el Movimiento en Defensa de la Salud, que nos entregó 56.000 firmas sobre fines del año pasado, exigiendo profundizar la reforma, ha significado una reactivación de este tema. Se crearon todas las juntas departamentales de salud y este año se las va a estar reactivando, y vamos a presentar al Parlamento un proyecto de elecciones de los representantes sociales, pero también en esto quiero ser clara, teniendo claro que este año además no podemos hacer elecciones por ser un año electoral, el año que viene también va a ser un año electoral, pero sí concluir por lo menos un debate y dar una solución al problema. Y por otro lado, seguimos trabajando en la constitución del eje público integrado, ¿verdad? El eje público integrado se integra bajo una red que se llama Red de Sectores Públicos en Salud, en la cual está integrado por ACE, Hospital de Clínica, Sanidad Militar, Sanidad Policial, BPS, Banco de Seguros, la Intendencia en principio de Montevideo, pero... Que Susana, eso es la primera vez que se intenta coordinar, ¿no? Exactamente, pero nos parece un eje fundamental, primero porque implica coordinar y hacer más fluidos, ¿verdad?, los contactos entre todos los sectores públicos, y por otro lado siempre sostenemos que nuestro sistema es integrado, por lo tanto está integrado por prestadores públicos y privados, pero es cierto que también no hay rectoría en salud si no están integrados, ¿verdad?, los sectores públicos. Esas son básicamente las líneas que habíamos hablado en la anterior Exacto. Entrevista. Y bueno, y acá estamos presentando, ¿no?, en qué cosas hemos podido avanzar y qué cosas aún todavía tenemos retraso. Susana, vamos a abordar dos temas que han sido polémicos en estos días, pero antes quería algunas precisiones para dejar, porque ha brindado una montaña de datos, realmente, que está bueno. Yo estoy seguro que sí, que hay mucha gente que ni siquiera en este mare magnum se había enterado que tenemos nada menos que gratuidad en quimioterapia y radioterapia. Casi nada, ¿no? Casi nada estamos hablando. Un número para registrar y tener en la cabeza de todos: 2.330.000 usuarios en el FONASA. Segundo, tú decías que la falta en varias oportunidades te referiste a la falta de personal para mantener policlínicas abiertas las 24 horas, problemas para afrontar la gratuidad del Papa Nicolau con técnicos, pero en definitiva también es con profesionales. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de falta? Por ejemplo, en el caso de los enfermeros, ¿cuánto se necesitaría para responder a las necesidades que se creó a partir del acceso a la salud de cientos de miles de uruguayos? Bueno, acá hay dos problemas. No es solamente la cantidad que precisaríamos, que realmente precisaríamos por lo menos una tercera parte de lo que tenemos más, digamos, a lo que ya tenemos. Pero no solamente la cantidad, sino además la distribución, porque acá, ¿cuál es la dificultad más grande que se ve? Que tenemos a todos los recursos humanos, y enfermería no escapa a ello, ubicados en Montevideo y en el área metropolitana.
con todo auxiliares de enfermería, en definitiva es lo que tenemos mejor distribuido en todo el territorio, y eso es así. Tenemos más dificultades con los licenciados de enfermería y con el resto de las tecnicaturas y médicos. Nosotros decimos que en Uruguay tenemos una relación invertida, tenemos más médicos que enfermeros. En realidad lo que dice el sistema es exactamente al revés. Y bueno, vamos a estar promoviendo las carreras en ese sentido. Eso es una reflexión bien interesante de un sistema de salud que hasta ahora creció anárquicamente o en función del lucro, ¿no? En función de lo que se podía ofrecer y no en función de las necesidades reales de la población. Y si esto es así, de que tenemos más médicos que enfermeros, ¿no? Suele ocurrir en otras áreas de la sociedad uruguaya también, cuando se deja el mercado librado de los derechos más importantes. Pero ha habido una polémica muy grande con un instrumento que justamente se creó para que en Uruguay el lucro no decidiera si la gente vive o muere, por lo menos en toda su dimensión, y por lo tanto es que accediera a tratamientos muy caros, muy costosos, que en otras partes del mundo son inaccesibles para la inmensa mayoría de la población. Y estoy hablando del Fondo Nacional de Recursos. ¿Por qué se pusieron tan nerviosos con el Fondo Nacional de Recursos, Susana? Bueno, en realidad esta polémica surgió a raíz de la solicitud de un paciente de que se le diera un tratamiento para una enfermedad que es un melanoma en estadio 4. Esa medicación nosotros no la tenemos avalado, ¿verdad?, en nuestro formulario terapéutico del medicamento y por lo tanto no se financia. ¿Por qué? ¿Por qué se hace esto? No es porque sea un medicamento exclusivamente costoso, sino necesariamente porque no hay evidencia de que avale, ¿verdad?, su uso. Hay una cosa que lo dije en el Consejo de Ministros, si esta medicación realmente tuviera aval científico para esto, yo sería la primera que levantaría esa bandera. Entre otras cosas hasta por cuestiones personales, porque en realidad yo soy portadora de la misma mutación. Me tocó perder a un hermano con 36 años por causa de un melanoma maligno. Lo que te quiero decir es, realmente no hay aval científico para la incorporación de esta medicación. Ahora, a partir de esto, el sindicato médico se propone discutir esto en el marco de la Convención Médica Nacional. Obviamente discusión que es legítima. El problema es que en realidad fue un intercambio en Twitter que hubo entre algunos dirigentes del sindicato médico que se filtró a la prensa y generó muchísima angustia entre los usuarios del Fondo Nacional de Recursos, a los cuales hubo que tranquilizarlos y decirles que no estaba en vistas la desaparición del fondo. Acá lo que se plantearon algunos dirigentes del sindicato médico es si no había que ir a una agencia reguladora de medicamentos por fuera del Ministerio de Salud Pública y por fuera de este Fondo Nacional de Recursos. Pero hubo mucha confusión en el medio y yo quiero decir dos cosas. La primera cuestión, entre las cosas que se dijeron y se dijeron más, el Fondo Nacional de Recursos es únicamente un fondo financiador de los medicamentos y las prestaciones de alto costo. También es decir, no decide qué medicamentos se compran y qué no, solamente lo financia. Exactamente, financia los de alto costo que están autorizados por la Comisión del Formulario Terapéutico de Medicamentos. Esa comisión funciona como una agencia, ¿no?, una agencia reguladora, y está en el marco del Ministerio de Salud Pública, formado por técnicos del Ministerio de Salud Pública, pero también de los prestadores y de otras instituciones. Por lo tanto, la división entre lo que es la autorización, ¿verdad?, y la regulación y el financiamiento están separados, ¿sí? Sí. Por otro lado, el fondo financiador, justamente todos sus funcionarios están obligados a declarar si hay conflicto de intereses, con lo cual lo que se habló de que había conflicto de intereses no la hay, ¿sí? Por otro lado, el tema de la judicialización en la medicina es un tema que es un problema en todo el mundo, no es un problema exclusivo de Uruguay, crece en todo el mundo, crece por cosas muy legítimas, que es que la gente tiene más acceso a la información, crece porque también se dejó de colocar en un pedestal al médico y hoy el médico es cuestionado como cualquier mortal en esta vida, pero también crece porque en realidad atrás de muchas veces
el médico, hay una demanda inducida por los propios laboratorios, quienes en definitiva compran al médico, le ofrecen desde viajes, congresos gratuitos. Entonces, ese problema no lo resolvemos con fondo o agencias, no sé si me explico. Sí, te explicás muy claramente, creo, además. Por otro lado, no se evita la judicialización. Por otro lado, dice el sindicato médico, se quiere evitar la dependencia política, pero colocan esta agencia reguladora en el marco de la presidencia, el organismo más político de todos y menos técnico, en definitiva. Con lo cual en realidad es una contradicción. Y por otro lado, no apura tampoco el que haya una agencia independiente de regulación o de evaluación, porque tampoco es explícito, de medicamentos, no apura los procesos de incorporación de medicamentos. Tú fíjate que en el mundo existen pocos lugares donde una vez al año se actualice el formulario terapéutico de medicamentos. Uruguay es uno. En realidad eso es algo muy mirado, por otro lado, desde otras partes del mundo. De hecho, yo anunciaba que la directora general de la UPS, la doctora Carissa Tien, va a estar llegando al Uruguay asombrada del tema de la universalización de la cobertura y el costeo o la compra de los medicamentos de alto costo. De hecho, la última Asamblea Mundial de la Organización Mundial de la Salud, la directora general de la OMS, que es la doctora Margaret Chan, fustigaba a las agencias reguladoras y evaluadoras de medicamentos en todo el mundo porque decía que lo que han contribuido es a generar una demanda cada vez mayor, cada vez más fabrican medicamentos de segunda y tercera generación y olvidan o están abandonando la fabricación de los medicamentos de primera generación, que son los que salvan y curan, digamos, el 95% de las enfermedades prevalentes en el mundo. Susana, sin duda de cada uno de estos temas daría para mucho más, lo vamos a hacer. En el caso, por ejemplo, de los medicamentos, tiene que ver con la necesidad imperiosa para bajar los costos de ir a la utilización de genéricos y escaparse de los tentáculos de una de las industrias más poderosas del mundo, que genera más dinero, que es la industria farmacéutica, sí, que domina cualquier cantidad de gobierno, entre ellos el de los yanquis, que lo dominan con total claridad, y que en los TLC y ahora en el Transpacífico lo primero que ponen es la propiedad intelectual para los medicamentos, para ellos, y cobran la patente en todo. Ese es un tema que tenemos que desarrollar y discutir, que permite el desarrollo de los laboratorios nacionales, de pequeño y mediano empresario, y sobre todo permite el acceso de medicamentos de calidad a un costo razonable para el Estado y para toda la gente. Pero me quiero ir porque se me terminó el tiempo, se nos terminó la hora, pero vamos a hablar después, quedamos comprometidos ya con la audiencia, para hablar de otra parte, también este tema de los medicamentos, uno de los temas de la corporación y del lucro más salvaje en la salud, más salvaje, y que además generan la ilusión de medicamentos mágicos y después los cobran a cualquier plata y no se hacen responsables de los resultados. Pero además de eso, después está el tema también de la prestación de los servicios o de las intervenciones de alta gama. El caso de los IMAE, que también hay una polémica muy grande que la vamos a abordar en otra oportunidad porque se nos terminó la hora. Nosotros te agradecemos muchísimo, creo que los datos, llueven los mensajes, compañera ministra. ¿Dónde está esa información? Y bueno, para empezar está en la Presidencia de la República, en la página del MSP, estuvo en el Popular. No la vemos en ningún lado, no la van a ver, no la van a ver. Si ustedes, por ejemplo, leen El País, van a ver muchos avisos de laboratorios, muchos, y de mutualistas privadas también, muchísimo. Difícil que vean el desarrollo de la salud, y no solo por un problema ideológico, a veces un problema de billetera, que es el estímulo ideológico más importante que tiene la derecha, la billetera. Así que, Susana, te mandamos un abrazo muy grande, te agradecemos muchísimo por estos datos, y vamos a comprometernos a informar mucho más en detalle de todos estos derechos y estos avances. Cómo no, un abrazo para todos ustedes y bueno, el agradecimiento justamente por permitirnos difundir todos estos avances y también todas las cosas que nos quedan por hacer. Muchas gracias. Un abrazo grande, Susana. Era la ministra de Salud Pública del Uruguay, la compañera y amiga, querida compañera y amiga,
Susana Muñiz. Nos vamos a ir, vamos a compartir, ahora dentro de un ratito se hace el activo nacional de la UJC en el local central del Frente Amplio. Hablamos con Gerardo Núñez, secretario general de la UJC, lo tenemos al aire ahora, para que nos explique de qué van a hablar y qué van a hacer en este activo nacional. Estamos con Gerardo Núñez, secretario general de la Juventud Comunista, compañero y amigo, muchas veces aquí en el Popular en Radio con su participación, pero en esta en especial se debe a que hoy, en un rato a las 2 de la tarde, en el local central del Frente Amplio, se va a hacer un activo nacional de la Juventud Comunista. ¿A qué responde esta convocatoria del activo de la juventud y cuáles son los temas que van a ser los centrales, Gerardo? Bueno, Gabriel, antes que nada, agradecerte la invitación a conversar con el programa todo este tipo de elementos que vamos a estar trabajando. La convocatoria está pensada básicamente para conversar con la juventud todos los temas políticos, los ejes de trabajo que vamos a estar desarrollando este año. Y en términos más subjetivos, más de piel, lo que estamos buscando es generar una instancia de encuentro de la juventud donde nos carguemos las pilas de buena forma para afrontar todos los desafíos que tenemos este año. Nos parece que la época del año, que es hoy, 9 de febrero, para muchos todavía es vacaciones, para muchos tal vez las estén comenzando, pero la UJC desde los primeros días de enero está trabajando en todo el país para alcanzar los objetivos, que claramente uno de los objetivos va a ser conquistar por tercera vez el gobierno del Frente Amplio, pero llegando a esa instancia con grandes movilizaciones, con un papel protagónico del pueblo uruguayo y particularmente de la juventud uruguaya, forjando y construyendo su camino a las soluciones referente a los problemas que tenemos los jóvenes, en los cuales se ha avanzado de manera sustancial por parte de los gobiernos del Frente Amplio, pero hay algunos aspectos que merecen atención y que no pueden ser esquivados en una campaña electoral y mucho menos en lo que impliquen las realizaciones programáticas de acá hasta el 26 de octubre de este año. ¿Quiénes participan de este activo, Gerardo? Bueno, es un activo abierto a todos los militantes de la UJC, a todos los camaradas del partido que quieran acompañarnos y a todos los compañeros en general del Frente Amplio que quieran escuchar en qué estamos los jóvenes comunistas. Claramente no es una tarea que podamos hacer solo los comunistas, el abordaje a semejantes desafíos, y de hecho el hacer este activo en el local central del Frente Amplio responde un poco a eso también, o sea, a la amplitud que queremos darle a la convocatoria y, por cierto, a los intentos de contagiar también las ganas, el esfuerzo, el entusiasmo que le está poniendo la juventud a la campaña electoral y a todos los ejes políticos. Vos decías que están trabajando desde enero. Participamos en una cosa que sí se hizo precisamente el 29 de enero en el local central de la Juventud Comunista, en la Casa Nibia Zabalzagaray, el homenaje a Miguel Mato con una nutrida concurrencia de jóvenes. Sí, eso realmente nos sorprendió para bien, porque otros años a esa altura del año es un poco difícil moverse. La gente está llegando a las vacaciones, está planificando otras cosas, y este año muchos compañeros de la juventud habían quedado colgados, prendidos de lo que fue el homenaje a Miguel Mato acá en La Teja, y por lo tanto eso nos dio la fuerza, digamos, para que ya de los primeros días de enero estuviéramos pensando la actividad del 29, que bueno, conversamos y vimos que era sustancial hacerla en homenaje a Miguel y en homenaje también a toda la lucha del UJC en la dictadura para derrotar el fascismo. Y de hecho, recogiendo lo que fue el 29, el activo lleva el nombre de Miguel Mato también, como forma de homenajear la lucha, ¿no? La de Miguel y la de todos los jóvenes comunistas. Eso nos parece que es un elemento clave, por eso también la invitación a que vos puedas estar hablando hoy en el activo, transmitiendo lo que era Miguel, lo que era su lucha y lo que era el papel del UJC
en lo concreto, lo que implicaba en esos momentos nada más y nada menos que enfrentarse a la represión. Entonces es hoy a las 2 de la tarde en las Huellas de Sereni, que es en el local central del Frente Amplio por Germán Barbato. Exactamente. Perfecto, nos vemos ahí entonces. Nos vemos ahí. No tengo más enemigos que los que se oponen a la pública felicidad. José Gervasio Artigas. Esto fue El Popular en Radio. Para comunicarse con nosotros puede llamar al 29 29 11 91 o escribirnos a elpopular@gmail.com. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo a las 9:30 horas en esta misma emisora.